al doctor Javier Tello. Gracias, doctor, como siempre, por tu buena disposición para con la audiencia de Grupo Fórmula. Son tantos los temas, pero déjame comenzar, doctor, por preguntarte el tema hasta donde se sabe, hasta donde hay evidencia científica de esto que hoy la Agencia Europea de Medicamentos habla sobre el vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los episodios de trombos, de coágulos, aunque la Organización Mundial de la Salud, por otra parte, insiste en que el balance entre beneficios y riesgos siguen siendo ganones, digamos, los primeros, es decir, son mayores los beneficios, mayor el aporte de la vacuna de AstraZeneca, pero continúa, doctor Javier Tello, este debate a nivel internacional. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, mira, fundamentalmente hay que tomar en cuenta que la agencia europea está siendo bastante cautelosa y hay que entender que hay una cosa que dice que correlación no es causalidad, para empezar. Entonces, ellos han encontrado algún tipo de evidencia que pudiera ligar el uso de la vacuna con la formación de trombos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud tiene toda la razón. El riesgo que podemos nosotros ver con tan pocos casos de trombosis entre tantos millones de dosis justifica realmente que se continúe su utilización. Lo que han estado haciendo, sí, es detener las fases de investigación en poblaciones jóvenes que se supone que tienen un mayor riesgo de formar estos trombos, pero nada de esto es concluyente. Yo quisiera que la audiencia se sienta segura en este momento, porque realmente el riesgo demostrado de poder tener un trombo no sobrepasa 1, ni el riesgo que se tiene al no administrarse la vacuna o al riesgo con otras vacunas. Entonces, esto es algo que hay que entender muy bien. Hasta no tener una mayor evidencia, no se puede dar un veredicto. Correcto. Eso me lleva al segundo tema. Hoy, cuando el presidente López Obrador rectifica por segunda ocasión en menos de una semana en que siempre sí se va a poner la vacuna, el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, explica que al presidente López Obrador le va a tocar la vacuna, precisamente la de AstraZeneca. Y me parece que eso, a pesar del presidente, sí va a implicar un mensaje poderoso en términos de seguridad, de certeza y de confianza. Sí, y lo mismo han hecho otros presidentes en otros países. Lo hizo el presidente de Alemania mismo. Yo creo que hay que ser muy objetivos y hay que esperar realmente a la última información publicada. Hasta ese respecto, lo único que no me convence es que el presidente de la República, el presidente de México, vaya a tardar tanto en vacunarse. Creo que debió haberse vacunado hace tiempo, debió haberse vacunado esta semana si es que estaba esperando a lo que le tocara en su alcaldía, y realmente hacer la vacuna todavía algunas semanas para adelante, esa es la que no es buena señal. Sí, de acuerdo. La campaña nacional de vacunación, la búsqueda de México, hoy el canciller Marcelo Ebrard, ya lo informamos, anuncia una gira por 4 países, por Estados Unidos, por Rusia, por la India, por China, va a buscar asegurar, garantizar más vacunas. ¿Cómo estás observando esa métrica en donde de repente la Secretaría de Salud, si compara a México con otros países, de repente no lo hace, cuando hablamos de dosis, cuando hablamos de vacunas y cuando hablamos de vacunados, que son cosas bien distintas? Mira, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, estamos buscando más y más dosis de vacunas, cuando hace algunas semanas, algunos meses, nos habían asegurado que ya no eran necesarias más. El mismo subsecretario de Salud, López-Gatell, dijo ya hay vacunas suficientes. Y entonces ahora vamos a buscar más. Es un poco complicado entender cuál es el racional detrás de ello. Por otro lado, hemos conseguido hasta el momento cerca de 15 millones de dosis, pero hemos aplicado menos de 10 millones. Al paso que vamos, acaban de anunciar que hoy se aplicaron 330,000 dosis, ayer 250,000. Bueno, a ese ritmo vamos a tardar cerca de 20 días en acabarnos las 5 millones que todavía se encuentran listas por ser aplicadas. Es decir, estamos recibiendo vacunas de una manera lenta, pero estamos aplicándolas más lento. Entonces yo creo que tenemos sí que asegurar un flujo de vacunas adecuado hacia México,
pero de la misma manera necesitamos acelerar nuestro proceso de vacunación. ¿Crees tú que una consideración del gobierno podría ser que más vale paso que dure y no trote que canse? Es decir, que si de repente se llegara a acelerar la aplicación de las vacunas, pudiera llegar a tener de repente, como lo hemos tenido ya, como se tuvo en un momento, una especie de paréntesis, decir, bueno, no estamos recibiendo y por tanto pues no estamos aplicando. Aquella frase, ¿no?, del secretario Jorge Alcocer de, pues cuando hay vacunas se vacuna y cuando no, pues no, una verdad pero grullo, pero que efectivamente ocurre así. ¿Crees que puede haber un cálculo, insisto, en ese sentido de la autoridad, decir, tú sigue, Marcelo Ebrard, consiguiendo vacunas por todo el mundo y nosotros vamos aquí dosificando para que a golpe de 200,000, 100,000 o 260,000, simplemente no dejemos de hacerlo porque podría tener un impacto negativo en términos de imagen del gobierno? No, yo creo que si lo explicaran bien, todo estaría perfectamente explicado. Hoy en día lo que es atroz es no vacunar rápidamente. Si nosotros vemos, todos los países tienen prisa, no solamente porque hay que acelerar la economía y hay que asegurar que la mayor parte de sus ciudadanos estén protegidos, sino porque tenemos una prisa por las variantes. Estas variantes están llegando de una manera muy agresiva. Acabo de leer yo a Lori Garrett, la analista de salud y periodista en los Estados Unidos, que decía que tienen prisa por vacunar. El mismo presidente Biden quiere acelerar para lograr 200 millones antes de 100 días de gobierno, porque tienen prisa precisamente por estas variantes. Deberíamos nosotros estar haciendo lo mismo. Y si en determinado momento faltan porque la llegada de las vacunas no está siendo la adecuada, eso es altamente explicable. Lo que no es explicable es que tengamos 5 millones en espera de ser administradas. El argumento que ayer utilizó el presidente López Obrador, doctor Javier Tello, cuando dice, pues siempre no me voy a vacunar, porque ya lo consulté con unos médicos, algunos me decían que sí me vacunara, pero luego consulté a otros y dicen que no, que de plano no, porque yo tengo muchos anticuerpos. Hoy el presidente, insisto, ya rectificó y dijo, pues que como ayer habíamos dicho que no se iba a poner la vacuna, entonces sí se la va a poner, para dar un ejemplo. Lo mismo que el 20 de marzo había dicho que no iba a hacer lo que otros mandatarios, porque a su juicio eso de poner ejemplo o de dar ejemplo era puro pretexto para terminar poniéndose vacuna como los machuchones antes que los demás. En fin, a lo que voy es el tema de los anticuerpos. Quienes ya tuvimos COVID y lo superamos, tenemos anticuerpos, unos más, unos menos, pero es una razón en términos de salud pública, en generales, en términos masivos, pensar que los que tuvimos COVID tenemos anticuerpos y en ese sentido no vacunarnos. No, absolutamente no. Todos los pacientes que ya han salido de la fase crítica de COVID y ya no tienen síntomas, eso está descrito, tienen que ser vacunados. Porque el tener COVID o el haber padecido COVID no te libra de una segunda infección. Basta ver que tenemos funcionarios públicos que ya han padecido 2 veces COVID. Entonces, no tiene esto una razón. Las declaraciones del presidente no tenían fundamento el día de ayer, tanto que el secretario de Salud hoy salió con otra explicación absolutamente extraña, pero la realidad es que el presidente de la República debería haberse vacunado, aunque haya tenido COVID. El presidente ha tenido tanto contacto con la gente, decía el doctor Jorge Alcocer, que va consiguiendo inmunizarse y alimentos y contacto y alimentos, bueno, entendemos que se refiere a, pues no sé, a frijol, maíz, tortilla, ¿no? Decían los endémicos, ¿no?, de la cultura mexicana, una cosa así muy extraña. Decían algún portal, es como la segunda versión del presidente no tiene fuerza de contagio, sino fuerza moral, doctor Tello. Lo que podemos decir es que no hay una sola pieza de evidencia en la literatura que apoye semejantes declaraciones. Lo único que sí podemos decir es que los estudios clínicos y la normatividad internacional dicen que cualquier paciente que ya se haya aliviado de COVID tiene que vacunarse de cualquier manera. El tema de me da mucho miedo, sí, estar mandando una señal errónea a la población, que la gente piense que por tener contacto multitudinario van a quedar inmunes, que por consumir ciertos alimentos van a quedar inmunes. Esto es irreal. La gente tiene que vacunarse y creo que el jefe del Ejecutivo debe ser el primero en poner el ejemplo.
decía, pues sí, ¿no? Porque si no, imagínate, los paseantes de Semana Santa van a decir que estuvieron con el sol, la luna y las estrellas y comiendo mucho marisco, y eso, bueno, pues no va a significar nada. Te pregunto también en cuanto a los que ya padecieron COVID, ya padecimos COVID, el tema de 1 o 2 dosis de vacuna, doble, como toca, ¿no? La dosis completa, como sea recomendada por el fabricante y avalada por las autoridades de salud. Y no darle más vueltas al tema. Y en cuanto a la marca de vacunas, hoy igual el secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo escuchaste, doctor Javier Tello, hace una broma, dice él, un gambito a los reporteros diciendo, no me tocó la vacuna que yo quería. Y cuando todos preguntan cuál quería, bueno, pues sale con el tema de que quería la vacuna patria, la que algún día la ciencia mexicana va a estar en posibilidades de construir, de producir, quiero decir. Pero bueno, el tema es, vacuna, la que toque, ¿no, doctor? Cualquiera es buena. Hasta este momento, cualquiera de las vacunas que se encuentran disponibles en el mundo con autorización de uso de emergencia pueden protegernos adecuadamente, y todas dan una protección del 100% contra la enfermedad grave y la muerte. Pues doctor Javier Tello, como siempre, aprecio mucho tu buena disposición, apreciamos mucho tu buena disposición para con la audiencia de Grupo Fórmula en este espacio de Pepe Cárdenas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carlos, que estés muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.